Hola mis amigos, buenos días. Bienvenidos como de costumbre a esta hora, domingo, a la entrevista con Juan TH. Y yo estoy muy contento en esta ocasión porque tengo un viejo amigo, viejo en todos los sentidos de la palabra. Hasta viejo estoy. Rafael Santos Badía, un gran amigo mío, un hermano mío, una gente con la que he compartido muchos momentos alegres, no tan alegres, pero siempre hemos mantenido un vínculo muy estrecho, muy estrecho. Sus hijos, mis amigos, sus amigos, y hemos sido compañeros también de grandes jornadas de luchas populares a lo largo de más de 40 años. Hola Rafael, ¿cómo estás? Hola Juan, que a mí me gusta verte los domingos en las favoritas de Juan TH. A mí también, si supiera. Eso llama un traguito, una copa de vino. ¿Verdad que sí? Rafael, ¿cómo estás? Bien, bien, hermano, bien. ¿Se te ve bien? Bien, sí. En un país donde se vive tranquilo, uno está bien. Ha pasado el tiempo. Ha pasado el tiempo, yo me acuerdo. Tú y yo estábamos haciendo política en los años 70, 74, 75. No, antes. Antes. Yo recuerdo cuando tú eras profesor por allá. En el Centro Social Escolar Nuestra Señora de Fátima. ¿Qué años? En el Ensanche Espaillat. Yo empecé ahí el 20 de septiembre de 1971. En el 71. Sí, 71. La Línea Roja se fundó en el 68. En el 68. En el 68, sí. Pero yo no fui del grupo fundador de Línea Roja. Ni siquiera fui de lo que entró. Yo entré a Línea Roja en el 73. De esa fecha que tú y yo no conocemos. Pero yo entré a Línea Roja en el 72. Sí, tú entraste antes, un año antes. Sí. Cuando yo entré como simpatizante, ya tú eras militante. No, ahí me hicieron militante de la Línea Roja junto con Peñita. Sí. Antonio Florian, que hoy es secretario general de la Fuerza del Pueblo. Y recuerdo que nos juramentó Iván Rodríguez, el grande. El viejo. No Ivancito, el viejo. Que murió precisamente hace poco que murió en el paraninfo de la Facultad de Medicina. Sí. Ahí nos juramentó, que tú sabes que era una categoría. Sí, por eso no, soy militante. Pero eso para ti debió haber sucedido como en el 73. Más o menos. Porque a Peñita lo juramentaron primero que a mí. Sí. Yo me juramenté en el 74, en ese mismo lugar. Sí. En el paraninfo. Bueno, un 1 de mayo, porque me dijeron que había sido ascendido a militante junto con Peñita. A mí me juramentaron un 28 de julio del 74. ¿Y al ADP? Al ADP yo entré en el 72. Bueno. Formé un comité de la zona norte. La zona norte era muy emblemática. Ahora le llaman la circunscripción número 3 y la circunscripción 2 de Cristo Rey, pero esa zona norte fue el escenario de la Guerra de Abril. Donde hubo guerra en el 65 fue la zona norte. Los barrios en Sánchez Luperón, Cristo Rey, Capotillo. Y yo, que era profesor ahí y quería ser del ADP, pero el ADP había caído en un letargo por la huelga del 72. Entonces formé el comité de zona norte, pero eso fui yo solo. Y busqué por todas las escuelas y creamos una estructura. Entonces, en el 75, el 9 de marzo del 75, se creó un comité de reorganización del ADP. Y ahí yo pasé a la dirección nacional. ¿Y cuándo tú te convertiste en el líder? En el líder de la ADP. En 1980. La huelga, a mí me eligieron secretario general, que era el cargo máximo, el 21 de enero de 1980. ¿Y qué tal la experiencia de la ADP? ¿Cómo la ADP me formó. Te formó, ¿verdad? Me formó. Bueno, la línea... No, yo primero fui de la Juventud Obrera Católica. Y ahí conseguí el método de ver, juzgar y actuar. Y desde ahí pues nos radicalizamos, los cristianos al socialismo, que fue una corriente que surgió con el Concilio Vaticano II,
con el Papa Juan XXIII, el Papa Bueno, y a partir de ahí la iglesia comenzó a ser un espacio de mucha efervescencia política. En ese espacio comencé yo a tener ideas progresistas. Pero cuando llega Camaño, en febrero del 73, harán ahora 51 años, sí, 51 años. Entonces yo dejé de pensar. Yo recuerdo que para esa ocasión Juan Bosch decía que Francia no estaba aquí en el país. Sin embargo, nosotros, Línea Roja, decíamos que sí estaba. Sí, y yo recuerdo que incluso hasta lanzamos una octavilla, unos volantes en todo el país, afirmando que sí, que Camaño estaba aquí en el país y que había que ser solidario con él. Sí, yo la recuerdo. Ya yo estaba como simpatizante. Y ya tenía amores con Tati. Y entonces Tati se fue para, que era un cuadro político, sí, claro, de Fragua. Tati era una militante de armas una mujer automáticas. peligrosa. Se fue para la zona norte a preparar la guerra, la resistencia urbana, todos esos sueños de izquierdistas que sentían que había que hacer algo por Camaño. ¿No tenía hijos para entonces? No nos habíamos casado. Nosotros nos casamos el 6 de abril de 1974, es decir, un año después de Camaño. Pues yo recuerdo, pues yo conocí a Tati sí, antes de que ustedes estuvieran casados. Porque Tati pasó de la UAS a los barrios, al comité barrial, y ahí ustedes hicieron un trabajo. Sí, una militante pero muy aguerrida. Yo seguí en mis sindicatos, yo seguí mi ruta en la ADP. Yo nunca trabajé en la estructura barrial, yo trabajé en la estructura sindical, en la CGT, y desde la ADP pues forjé mi liderazgo político. Porque realmente de la ADP yo aprendí mucho. ¿Sabes qué es una cosa que me hizo una enseñanza a mí? Cómo los profesores podían votar por ti para que tú fueras su secretario general, para que tú fueras el conductor de las luchas de los maestros. Que por cierto se lograron muchas cosas. Fueron años gloriosos para el magisterio en términos de lucha popular. Sin embargo, si tú aspiras a un cargo mayor, un cargo político, diputado, por ejemplo, entonces los maestros como que hacían una distinción entre una cosa y otra. Sí, porque la verdad es que para la lucha gremial, los profesores preferían a los dirigentes progresistas. Pero para la representación política, los profesores eran o PRDistas o reformistas. Todavía en ese tiempo no existía un PLD. No, claro. Se forma en el 73. En el 73. Y en el 78 apenas saca 17,000 votos. Lo que Juan Bosch incluso llamó a desconocer la voluntad popular y a hacer un gobierno de unidad nacional con Balaguer. Sí. Eso pues, lógicamente, que le distanció más del pueblo. Sin embargo, ya en el 1982 había pasado un fenómeno. Hasta 1980, la tercera fuerza política en República Dominicana era el PTD. Ahora yo te quiero preguntar lo siguiente, sí, Rafael. ¿Cómo es que la izquierda revolucionaria, que la izquierda en sentido general, no logró convertirse en una opción de poder cuando manejaba el movimiento sindical a través de la Asociación Dominicana de Profesores, a través de la Asociación de la CGT y otros y centrales más poderosas? El movimiento estudiantil por igual. Sin embargo, como que todo eso de repente se fue cayendo. Y ya el MPD, la Línea Roja, la estructura unificada por PTD, luego el PTD, sin embargo, como que no consolidaron una fuerza política. Y tú, que te convertiste en un dirigente importante de esa izquierda. Yo recuerdo, por ejemplo, la Unión Patriótica. Sí. Hasta yo fui candidato por la Unión Patriótica. Sí, sí. No fuimos a las elecciones. Sí. ¿Qué pasó? ¿El narcosindicalismo? ¿Qué fue lo que ocurrió? No, la atomización. ¿Cómo explicar ese fenómeno hasta llegar a hoy? La atomización
cada dirigente, o sea, la idea de que cada uno formara un partido, más la división internacional de la revolución, dio un resultado funesto de cuántos grupos de izquierda llegaron a existir en el país. Y entonces había un tema ayer que era muy difícil que la iglesia pudiera expandirse, estando en el medio Pellagoma y Juan Bosch, que también se pronunciaban progresistas. Porque Bosch, después que se fue del PRD, en el 1975 hizo aquel viaje a China, Camboya, él llamó el viaje a las antípodas. Y vino en una posición radicalizada. Al punto tal que nosotros libramos una polémica con Juan Bosch sobre el carácter de la Revolución Dominicana. Porque Juan Bosch entendía que, dado el papel de las burguesías nacionales que se habían adherido al imperialismo, la Revolución Dominicana, un tremendo disparate, iba a ir directo al socialismo. Pero hay una corriente que influía en eso, Teotonio dos Santos, Cardoso, Ander Gunder Frank, los sociólogos de América Latina, de la nueva revolución. En cambio, nosotros planteábamos la nueva democracia, que primero había que pasar un proceso largo de democratización del país para poder pensar en el socialismo. En esa polémica, donde nosotros nos empeñábamos en una relación con la burguesía nacional, con los sindicatos, con los sectores nacionales, pues, aunque yo digo que teníamos razón, pero no teníamos líder. Y creo que ese fue el otro factor de que esa izquierda colapsara, porque eran dirigentes medios. La mayoría ni pudieron terminar los estudios universitarios. Todos fueron expuestos al heroísmo, sacrificados. Tú puedes ver a Fafa Tavera, González Espinosa, el propio Narciso, Isa Conde, Iván Rodríguez, Federico Dispré, el compa. Todos esos compañeros no pudieron ni siquiera concluir la universidad, porque se fueron a procesos de radicalización, a construir bases revolucionarias en el campo, y la mayoría pues ni siquiera tenían seguro el sustento de su familia. En esas condiciones no podía sobrevivir la izquierda, y no sobrevivió en su nombre. ¿Tú no crees que, pero la democratización... ¿Tú no crees que hubo una visión errónea? Claro. Una conceptualización pobre, mediocre, que no le permitió tener una visión política sobre lo que está pasando en el mundo. Yo te voy a decir un caso. La Guerra Fría, todo aquello. Yo te voy a decir un caso. La Revolución de Abril. No, pero mira un caso. Después. El Moreno no tuvo grandes luces académicas. Sí, claro. Pero sí fue un dirigente muy inteligente. Y él planteó un camino más corto para llegar al poder. Una alianza con Peña Gómez y con unos militares radicalizados. Él pensaba que había una capa de la oligarquía que podía pactar para... O sea, la isla Gotró. La isla Gotró no. Bueno, sí, porque primero fue la Guido Gil, que fue una táctica equivocada, pero ellos cambiaron rápido. Y aunque llegaron a otra táctica equivocada, donde la táctica se tragó la estrategia, pero casi pegaron, porque se ocuparon de promover un golpe de Estado revolucionario. Y consiguieron a Wessing y Wessing. Y tenían una cantidad de militares envueltos. Y Peña Gómez estaba envuelto de alguna manera en una relación de mucho afecto con el Moreno. Entonces, eso estaba acompañado de algo que no sucedió. La guerrilla de Camaño debió haber llegado en abril del 70 para, con no asistir a las elecciones, una serie de huelgas de carácter insurreccional en las poblaciones urbanas y una guerrilla en el campo. Y una decisión que tenían los norteamericanos de salir de Balaguer. Pero un hecho que no fue del Moreno,
bueno, tal vez lo orientó, el secuestro del coronel Crowley cambió la posición norteamericana y entonces pasaron a apoyar a Balaguer. Ese hecho de ese secuestro que realmente... Ahora, yo te pregunto, sí. el triunfo de don Antonio Guzmán y el PRD no desarmó a la izquierda, no la dejó como sin bandera, No. porque la lucha antibalaguerista se entendió hasta un punto, la dictadura yanqui balaguerista, todo aquello. Sin embargo, llega don Antonio al poder, las leyes anticomunistas son derogadas, los exiliados retornan al país, los presos políticos son puestos en libertad. Todo aquello no dejó a la izquierda en gran medida sin banderas de lucha. Mira, hubo un equipo político que avanzó bastante y aprovechó la democratización del país con la llegada de Guzmán al poder. Y ese equipo lo encabezó el que era nuestro líder, Guayubín, Eduardo María. Sí. González Espinosa. González Espinosa planteó la movilización política para pasar a la legalidad. Y se celebraron, después de la toma de posesión de Guzmán, y más o menos hasta noviembre del 78, 4 grandes encuentros políticos abiertos, uno en el Teatro Aguilú de la Línea Roja 14 de junio, otro en Santiago, uno en Barahona y otro en La Romana. Eso fue entre agosto del 78 y noviembre del 78. Pero comenzó a construirse la estructura unificada pro-PTD. Claro. Y llegó un gran revolucionario llamado Juan B. Mejía, que había estado en el exilio, regresa al país y fue vicepresidente del PTD. Sí, claro. Entonces, la idea de Juan B. era de una rectificación ideológica. Yo vine de Barahona, junto con Domingo Irizarry, como delegados a la fundación del PTD. Justamente regresamos en un carro. ¿Qué hacía en Barahona? Estaba movilizado como 4 políticos. Tuve 2 años allá. No, yo no sabía eso. Y entonces vinimos al Congreso de Fundación. Sí, de Fundación. PTD. Juan B. nos prestó un carrito Triumph que tenía. Un Lada nuevo que había comprado. Un Lada. Porque Juan B. era un hombre muy desinteresado, un ser humano extraordinario. Un ser humano extraordinario. Nunca lo vi guapo. Bueno, su esposa. Sí, Elsa Justo. Todavía está viva y trabaja allá en la biblioteca de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. La posición, fíjate dónde se dio la crisis. Juan B. Mejía planteaba una rectificación ideológica, es decir, que había que entrar en un debate ideológico. González Espinosa planteaba, y nosotros, una rectificación política. Es decir... Que por cierto, Juan B. fue de los pocos abogados que cuando Manolo cayó preso, se presentó a defenderlo. Sí. Entonces, tú sabes que Juan B. y Elsa no tuvieron hijos. Y eran una pareja que se adoraban y andaban siempre juntos. Sí, así es. Porque Elsa era prima de Manolo y de Amaury Justo Duarte. Sí, claro. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Que comienza la lucha ya no con Guzmán, sino porque hasta ese momento había cierta alianza y entendimiento con el PRD. Pero ya con el gobierno de El Salvador comienza la lucha contra el Fondo Monetario Internacional como bandera principal de los izquierdistas. Oye, eso. Yo mismo participé en muchísimas movilizaciones contra el fondo. Qué cosa más. Ahora yo me río cuando lo recuerdo. Por cierto, ¿nunca estuviste preso? Sí, varias veces en esa lucha. Y más en tiempo de Balaguer. Pero también en el PRD yo caí 3 veces preso. ¿Qué pasó? Que cuando esa lucha se radicaliza y se produce aquella movilización de abril del 84, donde murieron varias personas, unos dicen 100, otros 50, yo no sé cuántos, pero muchos. Ese hecho de abril del 84 radicalizó a una parte de la izquierda y comenzaron a plantear la revolución inminente. Fafa Tavera. Sí, claro. Y se dividió el PTD, primera gran división. Juan B. se va con Magdalena Campuzano, con Manuel, con Nelson Romero, un grupo de cuadros
Chiche, aquel cuadro de Cristo Rey, se fueron y fundaron otra organización, no recuerdo cómo se llamaba, y se acercaron más al PLD. Y González Pinoza y Fafa asumieron una posición de radicalización. Y después comienza entre nosotros lo que llama un paso atrás, pero había un grupo radical que lo encabezaba Roberto Santana, el Che Cerulle, Chapini, y Iván Rodríguez era el líder de eso. De alguna manera el hermano de Iván, de Roberto Santana. Juan. Y eso lleva a una segunda división del PTD en el 1986. Y ya a partir de ahí se nos quitó la fuerza. Bueno. O sea que... Bueno, después de este recuento histórico, ¿no? Y yo creo que Rafael debería escribir un poco su memoria, como yo le digo a Fafa también. Pero eso yo quiero decirlo, para cerrar ese recuento, que todo lo que yo estoy diciendo es con cariño, que todos esos compañeros yo los amo a todos, y me río cuando me acuerdo, ¿por qué no peleamos? Bueno. Y justamente el jueves pasado hablé con un compañero que era un camarada a quien amaba y nos separamos, que se llamaba Ernesto Polanco, Pascual, que vive en San Pedro de Macorís, pero él es de San Francisco, hermano de Manolo Polanco, aquel que fue de la UAS. Y entonces teníamos años que no nos hablábamos como camaradas. Pero yo mandé a un compañero a su casa. Y ahora somos aliados otra vez a través de Alianza País. De manera que un abrazo. Hacemos una pausa. A todos los compañeros. Bien, después de ese recuento histórico vamos a hacer una pausa y regresamos a hablar de lo que está pasando ahora, de lo que pasó en las elecciones municipales y de lo que ha hecho Rafael el Infotep, que yo creo que ha hecho un trabajo formidable en esa institución. Vámonos al cambio, regresamos inmediatamente. El Infotep es otro al que tú encontraste. Yo creo que lo que se ha hecho en Infotep en estos 3 años, casi 4 años, ha sido un trabajo encomiable. Y pienso que tanto los medios de comunicación como la sociedad reconoce el gran trabajo que se ha hecho allí. Lo has hecho tú, por supuesto, con el apoyo del presidente Luis Abinader. Háblanos un poquito sobre eso. Bueno, realmente el Infotep hoy es una institución que está dándole una respuesta a la sociedad. La formación a la sociedad de hoy. A la sociedad de hoy. La formación de técnicos medios que consiguen buenos empleos está cambiando la vida de la gente. Si tú vas a cualquier provincia hoy, Pedernales, Barahona, San Juan de la Maguana, Montecristi, que eran provincias donde el desarrollo ni pasaba. ¿Cuántos centros tú encontraste y cuántos hay hoy? Yo encontré en Infotep 8 centros y ahora tenemos 43. 43. Pero lo más importante es que unos fueron remodelados, edificios viejos, sí, que el gobierno pasado abandonó, como el centro de Inver Puerto Plata, que era el Ingenio Amistad, o el centro de Jaina, donde se va a inaugurar próximamente un modernísimo Infotep. Entonces, eso lo hizo Infotep con dinero propio, de las recaudaciones que nosotros conseguimos a través de la ley, por la nómina de los empleadores y los trabajadores. Ahorramos 1.200 millones de pesos del 2020 al 2021. Y todas esas reformas, remodelaciones o construcciones y también compras. Por ejemplo, nosotros tenemos un centro en Salcedo que se llama el Centro Tecnológico Hermanas Mirabal, que tiene 5 piscinas, tiene 32 habitaciones, tiene 11.000 metros y ahí se forma todo el personal turístico de agropecuaria de esa zona. Pero nosotros tenemos en el ensancho Sama, donde no había Infotep, un edificio de 5 pisos que compró Infotep.
Nosotros en Bonao no había Infotec, tenemos un moderno centro que nos transfirió el presidente de la República de una escuela que estaba abandonada desde 2016. Nosotros estamos en San Juan de la Maguana, pero también estamos en Asua, pero también estamos para inaugurar Ciudad Juan Bosch. Compramos un centro en la José Fabrega, en aquel colegio que se llamaba Santo Domingo, ¿tú te acuerdas? Sí. Cerca del centro Juan Montalvo. En la José Fabrega, aquí en Samaná, ahí estamos. O sea, de 8 a 43 centros. De 8 a 43. ¿Y cuál es el personal? Nosotros tenemos ahora alrededor de 1.800 empleados administrativos, tenemos alrededor de 2.800 profesores propios, más alrededor de 2.000 que trabajan en centros privados, pero que esos centros privados los paga Infotec, que esa es otra parte que la gente no sabe. Se llaman centros operativos del sistema y hay 237, incluyendo universidades, que son centros operativos del sistema, que eso, la gente que va ahí y recibe ahí información, no paga, lo paga Infotec. Tenemos también 56 talleres móviles debidamente equipados y tenemos una plataforma tecnológica donde estudian, en este momento deben haber como 200 cursos en la plataforma virtual. La gente está estudiando inglés, organización de eventos, liderazgo transformador. Y el uso de la tecnología nos permitió abrir formación para los dominicanos que viven en el mundo. Hay 2.800.000 dominicanos a lo que se refirió el presidente el día 27 de febrero en la rendición de cuentas. De cuenta y de cuentas, porque él informó las dos cosas. Y dijo que en su gobierno su reelección no va a provocar un desguañangue de la economía. Déficit fiscal. Déficit fiscal, como pasó en otros años. Entonces, ahí en el exterior nosotros estamos dando clases también a los dominicanos de allá. ¿Y cuánto, tú sabes la cifra de cuántos estudiantes pasan por Infotec o han pasado por Infotec? Sí, mira, del 2020 al 2023, nosotros formamos 37.000 técnicos medios, que son técnicos completos, de televisión, de agropecuaria, de logística, de tecnología. ¿Tú ya tienes Infotec? ¿Tú ya tienes Infotec? Pero él sí, estudió en Infotec. Entonces, los técnicos de televisión, la mayoría, estudian en Infotec. Entonces, 37.000. Pero además formamos 105.000 auxiliares técnicos, que ya es un electricista, un plomero. Y formamos... El que me recorta el pelo, estudió, se hizo allá en Infotec. Las maquillistas de los canales de televisión y también toda la industria de la belleza estudian en Infotec. Y también 2.500.000 dominicanos recibieron algún entrenamiento técnico, puede ser de 5 horas o de 5 días, en el Infotec. De manera que, como dijo el presidente en su discurso del 27 de febrero, el Infotec es el secreto mejor guardado. No, por una señora que trabajaba en mi casa, yo me enteré que ella lo que aprendió, lo aprendió allá en Infotec. Sí, sí. Y los muchachos que estudian ingeniería, después que salen de las universidades, van a Infotec a aprender dibujo técnico, diseño, porque... ¿Tienen algún acuerdo ustedes con otras universidades, incluyendo con el ITLA? Con todas, con el ITLA. Incluso vamos a hacer un programa de doble titulación para que los muchachos hagan un curso técnico superior y hagan un curso en Infotec. O sea, lo que nosotros hacemos es mucho más que lo que decimos. Nosotros casi no hacemos propaganda, sino que lo que hacemos es formación. Y mucha gente no se entera, pero ya llegó la hora de decirle a la gente que defiendan su Infotec, que aprovechen su Infotec. Ya se le tiene que decir a los jóvenes que ellos no tienen por qué estar tristes y que no saben qué aprender, porque una carrera universitaria es un tiempo muy largo, que hay que hacerlo también, porque se necesitan los estudios injundiosos. Pero para una persona que no tenga empleo,
que no tenga carro, que no tenga ni siquiera motor y que viva en un barrio apartado, ir todos los días a hacer una licenciatura que le va a tomar 5 años, si no consigue un empleo de calidad. Entonces, ¿qué está buscando Infotec? Que todos estén aptos para carreras superiores, pero que primero tengan resuelto el tema de... ¿Sabes que estuve leyendo un informe sobre Finlandia, en donde los centros como Infotec, que tienen Infotec, juegan un papel de primer orden? Finlandia, Alemania, Suecia, Estados Unidos, Suiza, Francia, España, Corea, el 40% de la población hace una habilitación técnica. Un 20% puede que haga una carrera universitaria, porque ahí el acceso a una academia superior es un poco más restringido. De manera que la gente vive exitosa y felizmente con un nivel técnico en esos países. ¿Cómo se sostiene toda esa infraestructura tan grande y tan costosa? ¿Cómo comprar los equipos, los laboratorios? ¿Cómo adquirir edificios? Todo eso. Todos esos recursos, ¿de dónde salen? Bueno, lo primero es que la ley 116-80 establece un 1% de la nómina de los trabajadores, el 0,5% de la bonificación y el 1% del salario para la formación técnica. Y eso nosotros lo tenemos que salir a recoger todos los días, como se recoge en una iglesia la limosna, el diezmo. Tenemos que salir con unos... en una iglesia lo hacen, en una católica lo hacen con una canastita de guano. Pero entonces esas fábricas, pero esas empresas son a su vez las beneficiarias. No, son los que se benefician. Cuando ellos quieren un experto en... Son los que se benefician. Por ejemplo, en las zonas francas ha crecido la venta, la producción, gracias a esa formación técnica. Los hoteles nos piden que le formemos personal. O sea, que no es que están regalando nada, sino que hacen un aporte con mucho gusto, porque lo reciben, lo devolvemos. Entonces, hay un tema de sostenibilidad de Infotec que tiene mucho que ver con la frugalidad con que nosotros actuamos. Realmente, tú dirías, pero ¿cómo es que con 500 millones de pesos mensuales esta gente pagan formación en centros privados, en universidades, mantienen un programa de jóvenes en estado de vulnerabilidad? Tenemos 43 centros, tenemos una plataforma virtual, pagamos profesores e incluso tenemos asesores internacionales. O sea, es un milagro que solo puede explicarse a partir del Sermón del Monte, donde Jesucristo multiplicó los panes. No tiene otra explicación. Es un tema donde con gerencia, con eficiencia y con transparencia, gerencia, eficiencia y transparencia, nosotros hacemos que los chelitos rindan. Sí, y rinden de verdad. Rinden de verdad. Tú decías eso. Y me está yo acordando, tú tienes una hija que vive afuera. Sí. Y que estudió mucho. Y que, Amelia. Sí, una lumbrera. ¿Dónde sigue ella? Está en Suiza, ella es funcionaria, alta funcionaria de Naciones Unidas. Pues me acordé. Vivía en esos barrios donde nosotros vivimos porque no teníamos otro lugar. Y ella fue a escuelas, politécnico público, de mucha calidad. Hizo su licenciatura en economía con crédito educativo. Hizo su maestría con crédito educativo. Hizo su doctorado con crédito educativo y dando clases en la maestría en Inglaterra. Demostró que cuando se quiere. Entonces hoy es una profesional que ha ganado sus puestos por concurso. Y es mi hija Amelia, mi hija que tiene ya un nombre a nivel internacional y que no ha dependido de mí. Porque en el 2004, 2000, año 2000, cuando ganó el presidente Hipólito Mejía, ella estaba terminando el doctorado en Inglaterra. Entonces yo le dije que si quería que le hiciera una diligencia en la embajada,
en Inglaterra para que pudiera recibir unos dólares. Ella me dijo, mira papi, yo vine a hacer un doctorado. Si yo voy a la embajada, o tengo que trabajar o tengo que hacer una botella. Si trabajo, descuido los estudios doctorales. Y si soy una botella, me desacredito a futuro como PhD. De manera que no. Que no. Así que Amelia, mi querida hija, donde quiera que esté, que creo que estaba en Abu Dhabi ahora. Un abrazo. Desde aquí. Vamos a hacer la pausa y regresamos con el final del programa. Las elecciones pasaron, las elecciones congresuales y municipales. El Partido Revolucionario Moderno ganó ampliamente, demasiado ampliamente diría yo. Los principales municipios del país y los distritos municipales. Los observadores internacionales han calificado como buenas, válidas, legítimas las elecciones. Tanto participación ciudadana como la Unión Europea, la OEA, y ahora vi el último informe de otro organismo donde está el expresidente de Colombia, Pastrana. ¿Cómo viste las elecciones? Mira, ¿Tú esperabas un triunfo tan contundente, sí, tan arrollador? sí, ¿Tú lo esperabas? Sí, yo no tenía duda de que íbamos a obtener. Me equivoqué en San Juan de la Maguana. Se equivocó mucha gente. Sí, yo realmente pensaba que a pesar de todas las dificultades que Hanoi repetía, Hanoi iba a repetir. pero en sentido general lo demás no fue sorpresa. 15 días antes de las elecciones, yo dije que tanto la oposición como nosotros sabíamos que esos votos estaban contados, porque uno está siguiendo encuestas. El encuestador principal de nosotros, Leonardo Aguilera, el Centro Económico del Cibao, nos llevó por más de 3 años una encuesta consistente. Y hubo una época donde bajamos, en el 2022 creo, pero se ve. Y luego, entonces, los otros, aunque ellos se quejen, saben cómo estaba la cosa. Hay muchos de ellos que los encontraron comprando cédulas. Sí. Incluso hubo una desgracia en Cotuí, donde hirieron 3 compañeros del PRM. Busca lo que pasó, que lamentablemente fue cosa que no debieron pasar. Un muerto en los Ovillos de Azua del PRM. 3 heridos en la provincia de Sánchez Ramírez del PRM. Que esos compañeros se encontraron a un camaján que aspiraba y dueño de un carguaz, creo que por la Fuerza del Pueblo, del PLD, no recuerdo ahora. Y él estaba comprando la cédula a la gente como si estuviera comprando un producto comercializable. Y los compañeros cometieron el error de abrir la puerta y meterse donde estaban haciendo la operación en una forma alarmista, imprudente, porque no debieron ir a esa casa. Y le entraron a tiro. Y otros que tuvieron ese negocio, ellos saben que efectivamente el PRM le ganó limpiamente, y que además pasó algo, que eso es lo que yo quiero destacar. En los 16 años que el PLD duró del 2004 al 2020 en el poder, se celebraron 6 elecciones. Bueno, si ponemos las 3 del 2020, 8 elecciones, incluyendo la que fracasó en febrero del 20. En esas 8 elecciones, el ambiente de los recintos era explosivo. El mercado de compra de cédula y de compra de votos, practicado por esas personas que se sentían imbatibles e invencibles, después de que salían ellos, se adueñaban de las calles. Y la Guardia Electoral, la Policía Electoral, le obedecía como es natural
a los que estaban en el poder. Además había ambiente de cerveza. Claro, pero fue el presidente Leonel Fernández quien dijo en Nueva York que tenía 44 mil millones de pesos para comprar las elecciones. Para comprar las elecciones, lo dijo. Y tenía el petróleo de Venezuela. Lo dijo y lo hizo. Claro, y lo hizo, ¿no? Entonces, creó un déficit fiscal. Por eso que el presidente de la República dijo ahora en su discurso que no iba a crear un déficit. Que no iba a crear un déficit fiscal. En estas elecciones de febrero municipales, tú nunca viste un tumulto en un centro de votación. Que no fuera aquellos centros de muchos recintos, como el San Francisco de Asís, en el Ensancho Sama, que tiene 21 colegios. Y esas escuelas grandes. Entonces, es lógico que si un colegio tiene... No, pero yo voto, yo voto ahí detrás de Villavista Amor. Ahí hay muchísimas mesas y sin embargo había un orden extraordinario. Yo fui y voté como en 10 o 15 minutos. Perfecto, y no es verdad. Me preguntaron, ¿tienes celular? Y yo tenía el celular, me hicieron devolver y llevar el celular, meterlo en el vehículo para poder entrar. Pero no es verdad que se estaba creando un mercado persa que no existió nunca alrededor de los recintos. Por tanto, de estas elecciones, mi experiencia es que cuando el que tiene el poder no se mete, las cosas pasan bien. Y estas pasaron bien. El presidente incluso se mantuvo fuera, no anduvo en la calle. ¿Qué te pareció el discurso? ¿Qué discurso? ¿Qué discurso? Yo le escribí al presidente, me siento orgulloso de que usted sea mi presidente, porque no fue un discurso de cosas vacías. Hizo un recuento de las obras cumplidas e hizo un recuento de las que vamos a hacer. 284 obras se van a hacer en los próximos meses. Y eso te quiere decir que el presidente conoció el país antes de llegar a ser presidente. Yo mismo di la vuelta. Él estaba preparado para ser presidente. Yo mismo di la vuelta con él varias veces y tú también, en campaña del 2012, en campaña del 2016. De manera que cuando él asume la presidencia de la República, nos ha demostrado a nosotros que ha sido mejor presidente que candidato. Y que, sin embargo, ha mantenido esa humildad. Tú no ves al presidente haciendo ostentación, aqueroseando a nadie. Le preguntan, bueno, la gente, dicen los de la oposición, que no van a asistir a la asamblea, dice, es un derecho democrático. Sí, un presidente así. Dice Leo Aguilera que el presidente debe ganar con un 58 o un 60%. ¿Tú crees que así? Sí, no, la encuesta de ACR Media ya lo situó en 60%. Y yo creo que va a ganar por encima de un 63%. Porque la campaña que viene es la de él, todavía esa no se ha hecho. Ahora es que nosotros vamos a la calle. Así es que... ¿Y cuántos senadores tú crees que tendrá el PRD? 28 o 29 senadores. ¿Tanto? Sí, de eso no hay duda. Y va a ganar Guillermo Moreno. Sí, eso es seguro. Ya están 53. 53, 33. Frente a 32. Ajá. A 32. Porque hubo otra encuesta. Es que la estructura del partido es demasiado fuerte. Por favor. Si un partido tiene 45. Por favor. Y va a ganar también Tavera en la provincia de Santo Domingo. Sí, va a ganar. Y vamos a ganar con el doctor Daniel Rivera en Santiago. Sí, y va a ganar este muchacho joven, Gustavo, en San Cristóbal. Y va a ganar La Vega, Genao. Te estoy hablando de las grandes provincias. Y va a repetir Franklin Romero en la provincia de Duarte. Y va a repetir... Me dicen que Ayala va a ganar en Barahona, ¿es verdad? Sí, claro. Me dijo Edgar Félix. Sí, ganamos con Ayala. Moisés Ayala es un gran diputado, un gran compañero. Y yo te digo a ti, no te asombres si ganamos San Juan. O sea. Digo, las encuestas me dicen eso. Pero digo que no te asombres. Vamos a decir que vamos a hacer el trabajo. Ahora bien, ese es un reconocimiento a Luis Abinader. Es un voto para que siga trabajando por el país. Porque Luis ha llevado el desarrollo donde vive la gente. En todos los puntos del país hay huellas de desarrollo. Santiago está feliz porque tendrá un monorriel y un teleférico. Una gran avenida que rodea
y una entrada monumental. Lo que esa avenida representa es la belleza, es el ensueño. Entonces, aún no hemos llegado a todos los pueblos del país. La política es que en todo el país reine el bienestar para que los dominicanos tengan gusto de vivir en su país. Y eso lo garantiza Luis Abinader, lo garantiza a través de empleos decentes, lo garantiza a través de políticas sociales, lo garantiza a través de universidades, incluyendo la pública, de Infotec, de ITLA, del Community College, de todas las políticas. ¿Tú eres un vocero del gobierno? Bueno, no me pagan por eso. Me gusta hacerlo. Yo fui vocero de Luis Abinader cuando empezó el proyecto presidencial en el 2008 y ahora lo hago con gusto. Bueno. Y ahora nosotros, tú y yo, que siempre hemos estado en la política, pero nunca hemos vivido de la política. Así es. Es una diferencia. Nosotros hacemos la política porque nos gusta. Sí, bueno. Y amamos a todo el que la abraza, aunque no sea del partido de nosotros. Que más siempre hemos estado como de un Sí, solo lado. sí, de un solo no lado, somos de un gente solo lado, brincando. de un solo lado. Así es que Bueno, un abrazo a todos los que practican la política con sentido del bien. Y un abrazo para ti, las gracias por haberme Muy bien, acompañado. gracias. Gracias a ti, gracias a ustedes, mis amigos, por haber estado aquí en esta conversación tan interesante con Rafael Santos Badía, profesor y abogado de la República.